La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Padres, piedras de tropiezo. Ese es el tema que quiero compartir. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo. Dios les bendiga. Desde este lugar les mando un fuerte abrazo en cualquier parte del mundo que se encuentre. Dios les bendiga. Sigan orando por nosotros, los que predicamos, los que exponemos la palabra de Dios todos los días en este programa. Gracias por todo, hermanos. A continuación voy a explicar que si usted tiene Biblia, está en su casa, tiene en su alcance la palabra de Dios, busque en 2 Samuel capítulo 11. Y si usted está trabajando, está caminando, está conduciendo, escuche la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor de esta manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dios bendiga la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias por darme la oportunidad de exponer tu palabra, y espero que sea de bendición. Bendice a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Ayúdame también. Quiero que me motives para expresar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Padres, piedras de tropiezo. Se llama Edwin, un joven casado, un joven con un hijo, aproximadamente 3 años, 4 años. Edwin le gustaba tener fiestas en su casa, invitaba a sus amigos. Cada 8 días tenía su pachanga, lo disfrutaba en grande porque sus amigos venían y le traían lo necesario que se iba a consumir en esa fiesta. Todo era alegría. Pasaban algunas 2 horas ya después de este ambiente. Ya entrados, ya en el caso de Edwin, ya había ingerido líquido fermentado. Sus intenciones eran totalmente ya diferentes. Su hijo llegaba a él y le hablaba. Entonces el padre, teniendo una botella en la mano, y le decía: mi hijo, prueba esto. Te va a gustar. Esto es bueno para ti. El niño decía que no quería, pero Edwin le insistía a su hijo. Hasta que por fin él se atrevía y le daba algunas gotitas, algunas probaditas de lo que Edwin estaba tomando.
era un líquido fermentado. El niño fruncía los labios porque no le gustaba. Y cada vez que Edwin hacía fiesta sucedía lo mismo. Llamaba a su hijo y le daba de probar lo que él estaba consumiendo. Pasaron los años. Aquel niño fue creciendo y fue creciendo. Llegó el momento cuando se enamoró, se casó. Y tuvo un bebé también. Pasan los años y encuentro a Edwin y me dice: Don Blas, quiero que ore por mi familia, por mi hijo. Y me mencionó el nombre. Y yo entonces le pregunté: ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? Dijo: no. De salud anda bien. Tiene un problema, dice, tiene un vicio. Todos los días se está tomando, todos los días en la cantina, y se ha hecho irresponsable con su familia, y no sé qué hacer ahora para que él me entienda. Es difícil, no quiere trabajar, no es responsable con su hijo, no es responsable con la esposa. Este hombre ahora estaba cosechando lo que años atrás había sembrado. Wow. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Sembró esto, ahora está cosechando, ahora se le hace difícil. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué estaba pasando ahora con el hijo de Edwin? Era un hombre vicioso, un joven vicioso, cuando tenía un futuro, pero ahora es un vicioso. Precisamente fue un padre de tropiezo. En el pasaje que acabamos de leer en 2 de Samuel capítulo 11, se trata acerca de un padre, de un hombre famoso, de David. Y yo quiero mencionar el número 1 bajo este tema: la infidelidad de David. Amados, David tenía muchas esposas. Sí, yo creo que él había disfrutado todas estas mujeres en su momento. Por ejemplo, tenía Mical, Ainoam, Maaca, Agit, Abital, Egla, Abigail, y por último fue Betsabé. La Biblia nos enseña, amados, que este hombre llamado David fue el segundo rey de Israel. Un hombre importantísimo, un padre importantísimo en su época. Él reinó 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón. Pero también nos enseña, también se nos dice que reinó 33 años sobre todo Israel. Oh, amados amigos y hermanos, él reinó un total de 40 años. Sí. Y se nos enseña que por lo menos tuvo 8 mujeres, 8 esposas y muchas concubinas. La Biblia nos enseña una ocasión, este hombre estaba descansando en su casa, cuando la guerra estaba todo lo que daba a cierta distancia, pero él estaba descansando. La palabra del Señor nos enseña que este hombre estaba viviendo en un momento de ociosidad. Estaba viviendo en un momento de rematar el tiempo. Reinaba en él la ociosidad.
estaba descansando y se levanta y empezó a caminar en cierto lugar. Y a distancia, la Biblia nos enseña que él miró a una mujer que estaba aseándose. Esa mujer se llamaba Betsabé, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, David se enamoró de esta dama, se enamoró de esta mujer, de Betsabé. ¿Qué es lo que pasó con David? Después de todo esto que estaba sucediendo, había pasado, fornicó. Es el pecado más grave, más fuerte que haya cometido, haya hecho este hombre llamado David. Pero no solamente este hombre fornicó. Después de haber cometido este gran pecado, la Biblia nos enseña que se descubre el resultado de ese romance silencioso de una noche. Descubre el resultado y la Biblia dice que él asesinó al esposo de Betsabé llamado Urías. Sí, este hombre actuó de esta forma. Y cuando sucede estas cosas, creyendo que el problema se había solucionado, pero no fue así. Una vez más menciono Gálatas. Pablo escribe y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En su momento se sintió satisfecho, disfrutó todo aquello. Pero vienen los problemas, vienen las consecuencias. La palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor que Amnón deshonró a Tamar. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Seguramente toda la familia sabía la historia de este padre, sabía sus modalidades, sabía todo lo que había pasado. Entonces ahora vienen las consecuencias, vienen los problemas. La palabra del Señor nos enseña. Aquí en 2 Samuel capítulo 13 y el versículo 11. 2 Samuel capítulo 13, 11, la palabra del Señor nos dice de esta manera. Y cuando ella se las puso, cuando ella dice que se sentía embarazada, seguramente el rey David se sintió inquieto. Y viene el problema, vienen los detalles, vienen problemas tan fuertes en la vida de este hombre llamado David. La Biblia nos enseña que Amnón fingió de estar enfermo, pidió algún alimento que le prepararan y David permitió que lo atendieran, pero Amnón tenía otras ideas. Realmente estaba fingiendo, no estaba enfermo, sino él quiso abusar y de hecho abusó de su hermana. Y qué terrible, Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Esto se encuentra en 2 Samuel 13, 11. Viene el problema, viene el deseo de Amnón y atrapó a su propia hermana.
Aquí empieza tantos problemas en esta familia. La palabra del Señor nos enseña en 2 de Samuel capítulo 13, 28, que Absalón se vengó de lo que había hecho su hermano Amnón. Esto, queridos hermanos, nos enseña que lo que ellos habían aprendido de su padre, ahora ellos también lo estaban practicando. Problemas diferentes, pero había problemas, había mucha discordia entre ellos. En el versículo 28 de 2 Samuel 13 dice la palabra del Señor lo siguiente: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarle. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Entre la familia, entre hermanos, había asesinatos, había muerte. ¿Y quién fue el ejemplo? ¿Quién originó todo esto? Papá David. Por encubrir su pecado, asesinó un militar, un soldado que estaba en la guerra defendiendo su país, defendiendo a la gente, y como premio fue asesinado. De aquí se desprende todo este problema. Queridos hermanos, queridos amigos, David cometió el homicidio, pero ahora encontramos a Absalón también comete este problema sobre su hermano Amnón. Qué triste, ¿no? Padres, piedras de tropiezo. Pero también la palabra del Señor nos enseña. Este problema se encadenó, no se detuvo ahí, siguió su curso, siguió más problemas adelante, los problemas cada día, los problemas más fuertes. La Biblia nos enseña: Joab mató a Absalón. Y esto se encadenó. Esto fue un problema fuerte, difícil para la familia. En 2 de Samuel, capítulo 18, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Miren, si usted tiene Biblia, dice 2 de Samuel, capítulo 18 y el versículo 9, dice la palabra de Dios así. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. El versículo 14 de este mismo capítulo dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya 2 hijos, estamos considerando, de David, están siendo asesinados. Mucho problema dentro de la familia. ¿Qué es lo que pasaba? Que David desde un principio dio rienda suelta al pecado, y el pecado siguió su curso. Es verdad que él se sintió tal vez satisfecho, sintió que su problema había sido solucionado por el asesinato de Urías. Pero de aquí se desprende, aquí él es el origen de un padre de tropiezo. Sus hijos miraban, sus hijos escuchaban cómo fue su padre. Y esto es triste, triste.
Amados, en los tiempos en que vivimos también, yo creo, existen padres, piedras de tropiezo. En vez de darles un ejemplo que quede en la vida de los hijos, se les da un ejemplo de lo peor y lo aprenden y lo ejecutan más tarde. Esto es lo más terrible que pueda suceder en un padre, en una familia. Los hijos ven, los hijos leen, los hijos aprenden. Usted, padre, necesita inculcarles a sus hijos lo mejor que se pueda, que quede un legado en ellos. Usted es el ejemplo, usted es el responsable. En el caso que estamos considerando la vida de David, demostró la infidelidad, ¿sí? Y por esto que había demostrado, por lo que cometió, vinieron los problemas. Y sus hijos fueron asesinados también. Sí, qué triste, qué difícil. La Biblia nos enseña, Amnón era hijo de Ahinoam. Absalón era hijo de Maaca. Entre familias se estaban acabando, se estaban matando, haciéndose daño. Porque David demostró la infidelidad y empezó el problema. Número 2, la idolatría de Manasés. En Segundo de Reyes, la palabra del Señor nos enseña, en Segundo de Reyes, la palabra indica el estilo de vida, la manera como estaba trabajando Manasés. Si usted tiene Biblia, busque Segundo de Reyes capítulo 21. El versículo 3 dice la palabra del Señor así: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los hijos de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Queridos hermanos, Manasés fue rey de Judá. Un hombre también sobresalió, un hombre importantísimo. Y reinó 55 años, imagínense. Un hombre que conocía, un hombre popular, pero también el más malo de los reyes de Judá. El más malo. El hombre que siempre estuvo ofendiendo a Dios. No fue un hombre íntegro. Un hombre se dedicó mucho sobre la idolatría. Le dio un realce. Avivó a toda la gente, animó para que siguiesen otra vez adorando a las imágenes. Y querido hermano, este problema que tenía Manasés, el rey, sobre la idolatría, se lo transmitió a su hijo Amón. Segundo de Reyes capítulo 21 y el versículo 21, la Biblia nos enseña así. El versículo 20 dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Versículo 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Estamos notando ahora mismo que estaba siguiendo el mismo patrón de su padre Manasés. Amnón adoró a los ídolos y seguramente proclamó a que adoraran esos ídolos. ¿Quién es el ejemplo sobre la idolatría? Manasés.
Manasés fue un padre de piedra de tropiezo. Queridos amigos, la Biblia nos enseña, hay muchos ejemplos que los padres se portaron mal y ellos les dejaron el ejemplo a sus hijos y sus hijos les seguirán. La Biblia nos enseña que reedificó los altares de los ídolos que Ezequías, su padre, había destruido. Restableció el culto de Baal y quemó a sus propios hijos en el fuego. Todas estas cosas hizo Manasés. Todas esas cosas también estaba mirando a su hijo Amnón y lo estaba practicando. Tenemos que aprender nosotros. Tenemos que ver con nuestros hijos. Si aquel hombre toda su vida ha sido carpintero, su hijo será carpintero. Si aquel hombre es plomero, su hijo será plomero también. Si aquel hombre es músico, su hijo será músico. Si papá es borracho, su hijo será borracho. Si su padre es un ladrón, su hijo también le va a gustar hurtar. Y cuando esto sucede, cuando papá da estos ejemplos, es piedra de tropiezo. Y no debe suceder en los padres ahora mismo. Los padres necesitan ser ejemplos. Hoy la sociedad necesita buenos ciudadanos, pero es una tristeza que hay padres, no les importa absolutamente nada si dañan a sus hijos. No lo toman en cuenta. Tenemos que aprender ahora mismo lo que hizo David. Él fue un hombre infiel. Y la Biblia nos enseña que todo por este pecado, por esos problemas, sus hijos empezaron a hacer tantos problemas. La Biblia nos enseña que David fue un asesino. Sus hijos también lo fueron. La Biblia nos enseña que Manasés fue un hombre idólatra. La Biblia indica que su hijo Amnón fue un hombre idólatra. Qué triste. ¿Por qué se siembran? ¿Por qué se ponen estas cimentaciones cuando perjudican? Es triste, pero la Biblia nos enseña, ha habido padres de este calibre. Y es una destrucción, es un problema para la familia. Necesitamos tener demasiado cuidado con nosotros. Número 3. La irresponsabilidad de Elí. Allá en 1 de Samuel capítulo 3, vamos a buscar este pasaje y voy a leer 1 de Samuel capítulo 3. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice así, 1 Samuel 3:13. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, ¿Quién era Elí? Un hombre importante, un hombre que estaba en el templo, un padre de familia. Sabía lo que estaba sucediendo en su entorno. Los hijos de Elí, la palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel capítulo 2:12, que eran impíos. No eran hombres correctos, no eran hombres dedicados a Dios, eran de lo peor. Y Elí sabía lo que estaba aconteciendo, lo que estaban haciendo sus hijos. Encontramos la irresponsabilidad de Elí. Hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2:22. Elí escuchaba lo que hacían sus hijos. Sí, Elí escuchaba lo que estaban tramando, lo que decían, lo que hacían
el daño que estaba haciendo según 1 Samuel capítulo 2, 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Se paró Elí? ¿Actuó en contra de lo que estaban haciendo, en contra de sus hijos? No. No hacía absolutamente nada. Solamente él escuchaba lo que estaban haciendo. En vez de que Elí se pusiese fuerte, un hombre con vigor, a exhortar a sus hijos, hizo todo lo contrario. La Biblia me enseña allá en el libro de 1 Samuel capítulo 2, 29, dice la palabra del Señor, Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Eso es terrible. ¿Sabía lo que estaban haciendo? Pero él no les decía nada. No les dijo, mis hijos, ¿por qué están haciendo esas cosas? No está bien delante de Dios. Quiero que sepan que yo soy un hombre importante en esta área. Ustedes están pisoteando mi testimonio. Ustedes me están afectando. Pero no, la Biblia dice que Elí honró a sus hijos más que a Dios. Le dio importancia más lo que estaban haciendo a sus hijos y nada que le importaba educar, ponerlos en su lugar a sus hijos. Qué triste, queridos amigos y hermanos, cuando un padre así es. Elí, la palabra del Señor nos dice, aquí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y escuche lo que dice a continuación este versículo. Escúchelo. Y él los ha estorbado. ¡Qué padre! ¡Qué padre tan irresponsable! Dice la Biblia que él no los había estorbado. Es decir, no les llamó, no les hizo ver las cosas que lo que estaban haciendo no estaba bien. Cuando él era el padre, él debería hablar, corregirlos, pero no hizo absolutamente nada. No hizo nada para remediar este problema, para remediar este asunto. Dice que no los estorbó. Pero por no haber hecho esto, la Biblia nos enseña que viene una advertencia. Sí, viene una advertencia. Y esto yo creo que debe tomarse muy en cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren lo que dice la palabra del Señor allá en 1 Samuel capítulo 2, versículo 34, dice la palabra así: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Fines. Ambos morirán en un día. Los dos van a morir al mismo tiempo. Esto es una advertencia para un padre irresponsable, para un padre que no supo educar a sus hijos, no los supo corregir en el momento cuando ellos necesitaban. Dice, una vez reitero, dice la Biblia que él honró a sus hijos en vez a Dios. Qué triste, queridos amigos. Qué triste, queridos hermanos. Esta advertencia que da la palabra del Señor sobre la familia, sobre los hijos en específico, los hijos de Elí. Y encontramos en 1 Samuel capítulo 4 y el versículo 11. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos el cumplimiento de la palabra de Dios, encontramos la aniquilación de estos hombres. Miren lo que dice la palabra. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. ¿Qué pasó ahora? La Biblia dice que los dos
Los dos murieron. Los dos murieron en el mismo día. Seguramente porque había sido un castigo. Dios advirtió. Dios cumplió lo que había prometido y ahora ellos han muerto. La irresponsabilidad de Elí. Queridos hermanos, estoy hablando a los hermanos. Es muy probable que usted tenga hijos y que está viviendo de lo peor, y usted como padre no tiene el valor para corregirlos, para hacerle ver sus problemas. No tiene usted el valor para sentarse y hacerle ver sus problemas. Y por eso se constituye usted como un padre irresponsable, como lo fue Elí. Usted va a la iglesia, pero sus hijos se están portando de lo peor. Cuidado, cuidado. Mire, la Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos. Usted va a la iglesia y su hijo anda en la calle. Dice usted como padre, prepárense mis hijos, vamos a ir a la iglesia. Y uno de ellos o dos de ellos dice, no papá, no quiero ir. Y no hizo más. No luchó más. Los dejó, usted fue a la iglesia y ellos se quedaron. ¡Cuidado! Usted como padre responsable, quiero que entienda lo que dice el salmista, herencia de Jehová son los hijos. En el cielo no se va a llevar otra cosa, solamente los hijos. Pero hay mucha irresponsabilidad y por eso muchos de los hijos de los pastores o cristianos, muchos de ellos están en la cárcel porque ellos no han tenido la instrucción necesaria. Muchos llegan al hospital porque los padres son irresponsables. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero usted es el responsable, el inmediato responsable. Necesita entonces ponerse ya firme con sus hijos. Número 4. La indicación de Atalía. En Primero de Crónicas, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Si usted tiene Biblia, por favor, quiero que busque. En Primero de Crónicas, la Biblia nos enseña algo que es muy importante y quiero dejar esto para usted, para todos nosotros como padres. Primero de Crónicas, capítulo 22. Versículo 2, dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tienen? Busquemos esta porción que creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Se trata acerca de Atalía. Era una mujer que también demostró un carácter fuerte, un carácter duro, un carácter que no convenía dentro de la familia, yo creo. Pero miren lo que dice la palabra. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Pero vayamos un poquito atrás. ¿De quién era hija Atalía? De Acab y de Jezabel. Quiero que entendamos, queridos hermanos y amigos, Jezabel, es decir, la mamá de Atalía, mató a Nabot. Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 7, 13, 14 y 15. Sí, ella mandó matar a este hombre porque no le quiso vender el terreno a su esposo Acab. Pero Acab estaba triste y dijo, pues no te pongas triste, yo te lo voy a dar. Así tan fácil. Y mataron a Nabot.
ahí viene el problema. Crece Atalía, y dice la palabra del Señor. Atalía también hizo todo tipo de problemas. El esposo de Atalía se llamó Joram. Cuando él subió al trono, mató a todos sus hermanos, y se cree, esto sucedió por la iniciativa de Atalía. Cuando Atalía tiene su hijo y también está trabajando, miren lo que dice una mujer. En 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, dice así: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. ¿Quién es él? Ocosías. ¿Y quién era Ocosías? Hijo de Atalía. Atalía era hija de Jezabel. Jezabel mandó matar. Atalía de igual forma. Ahora Atalía le dice a su hijo. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Pues su madre, escuche lo que dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Oh, hermanos, esto es la indicación de Atalía. En vez de que le diera un buen consejo, ella trata así y así aconseja a su hijo. Hermanos, amigos, ¿somos nosotros ejemplos de nuestros hijos o somos padres piedras de tropiezo? En esta mañana estoy enseñando 4 cosas: la infidelidad de David, la idolatría de Manasés, la irresponsabilidad de Elí, la indicación de Atalía. Dice la Biblia así: pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Queridos hermanos, espero que ustedes no sean piedra de tropiezo, sean los ejemplos. Que Dios les bendiga. Se nos acabó el tiempo ya, pero quiero que lleven en mente esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Te pido que no haya padres que sean piedras de tropiezo, sino sean ejemplos. Te pido que bendigas esta enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, La Voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido.